Vamos a explicar qué es la derivada de una función en un punto y sus propiedades. Por definición, la derivada de una función en un punto es el límite de este cociente. Entonces, por ejemplo, si yo quiero calcular la derivada de esta función en x igual a 1, obtendré que f' de 1 es igual a el límite de f de 1 más h menos f de 1 partido por h. Entonces, en primer lugar, habrá que calcular cuánto vale f de 1 más h, que basta con sustituir x por 1 más h. Realizamos las operaciones y da ese resultado. Volvemos al límite. Entonces sustituimos y como f de 1 vale 3, realizamos las operaciones, calculamos el límite y la derivada de esta función en ese punto vale 4. ¿Qué son las derivadas laterales? Pues es la derivada por la derecha, quiere decir que me acerco a A por la derecha, es decir, que h tiende a 0 por la derecha. Y por la misma definición, análoga por la izquierda. H tiende a 0 por la izquierda. Por ejemplo, vamos a estudiar la derivabilidad de f de x en x igual a 0. Calculamos la derivada por la derecha. Entonces tendremos que averiguar cuánto vale f de 0 más h, que simplemente hay que sustituir en esta expresión h. Calculamos el límite y da menos 1. Vamos a calcular ahora el límite por la izquierda. Volvemos a calcular f de 0 más h, pero ahora en esta expresión. Sustituimos, operamos, simplificamos y como los dos límites laterales son iguales, existe la derivada de la función en ese punto y además vale menos 1. Interpretación geométrica. El cociente incremental, es decir, f de a más h menos f de a, mide este trocito y h mide este trocito. Entonces, este triángulo es semejante a este otro. Por lo tanto, este ángulo y este ángulo son iguales y la tangente trigonométrica de este ángulo es la pendiente de esta recta. ¿Qué ocurre? Que si el h tiende a 0, es decir, se acerca, se acerca, se acerca, se acerca, ¿qué ocurre? Pues que la recta pasa de ser secante a ser tangente. Por lo tanto, la derivada de una función en un punto es la pendiente de la recta tangente a esa función en ese punto. Por ejemplo, vamos a hallar la recta tangente a esta función en este punto. Para ello, primero calculamos la derivada. Tenemos que calcular cuánto vale f de menos 2 más h, sustituimos en la expresión, operamos y obtenemos este valor. Volvemos al límite y sustituimos y como f de menos 2 es menos 3, con el menos de delante se convierte en más 3. Hacemos todas las operaciones que aparecen en el numerador. Extraemos factor común y simplificamos y la derivada es 4. Es decir, que la pendiente de la recta tangente vale 4. Aplicando la ecuación punto pendiente, sustituimos, reagrupamos y la ecuación explícita es igual a 4x más 5. Vamos a ver cuál es la interpretación física. Si s de t es la función de posición de un móvil, entonces la velocidad instantánea viene de ese móvil es s' de t. Y por tanto, tenemos que calcular la derivada de s. S' de 2, por lo tanto tendremos que saber cuánto vale s de 2 más h. Sustituimos, realizamos las operaciones y nos da 2h cuadrado más 7h más 6. Sustituimos en el límite, realizamos las operaciones y el resultado de este límite es 7. Quiere decir que la velocidad instantánea de este móvil a los 2 segundos es 7 metros por segundo. Continuidad y derivabilidad. Si una función es derivable en un punto, entonces es continua en dicho punto. Sin embargo, la implicación contraria no es cierta. Vamos a ver la función valor absoluto. Estudiamos la continuidad. Efectivamente es continua porque f de 0 es 0. Los dos límites laterales son iguales y además coinciden con el valor de la función. Vamos a estudiar ahora la derivabilidad. Derivada por la derecha la calculamos y da 1.
derivada por la izquierda. La calculamos y da -1, por tanto esta función no es derivable. ¿Cómo se explica esto? Pues para ello vamos a ver la gráfica. Como vemos, en el 0 hay un pico. De aquí podemos deducir que las funciones, para ser derivable, tienen que ser suaves y no tener pico. Propiedades de las funciones y las derivadas. Pues si una función es derivable y su primera derivada es positiva, entonces la función es creciente. Si una función es derivable y su derivada es negativa, entonces es decreciente. La condición necesaria de extremo relativo es que si una función es derivable en un intervalo y tiene un extremo relativo, entonces su primera derivada es 0. ¿Qué es la curvatura? La curvatura es, diremos que una función es convexa o cóncava hacia arriba, es decir, si tiene esta formita, si la función queda encima de las tangentes. Diremos que es cóncava o cóncava hacia abajo, si las tangentes de la función quedan por encima de esta. Diremos que una función tiene un punto de inflexión si pasa de cóncava a convexa o viceversa. Y tenemos un teorema que la condición es suficiente para que una función sea cóncava o convexa hacia arriba en un intervalo si la segunda derivada es positiva, y será cóncava o cóncava hacia abajo si la segunda derivada es negativa. La condición necesaria y suficiente de extremo relativo es que si es derivable hasta el orden 2, es decir, admite dos derivadas, la función alcanza un máximo si solo si su segunda derivada es negativa y un mínimo si su segunda derivada es positiva. Vamos a ver estos aspectos en la siguiente función. Vamos a ver. Si aquí alcanza un máximo, vemos pues que su tangente es horizontal, es decir, su pendiente es 0 y además es cóncava. En este punto alcanza un mínimo, su tangente es horizontal y es convexa. En los puntos de inflexión la segunda derivada es 0, por aquí hay otro que es donde pasa, en este caso de cóncava a convexa, y aquí pasa también de cóncava a convexa.